Temas de negocios en una sola toma. Este programa se lleva a cabo con el fin de llevar a ustedes temas de negocio de relevancia y vigencia. Hoy tengo el privilegio de entrevistar a mi amigo y colega, el ingeniero Carlos Naranjo, quien ostenta el grado de economista y máster en administración con especialización en comercialización y se ha especializado en los negocios internacionales, principalmente exportación, por ya más de 30 años. Ahora, en estos momentos, estamos grabando en cuarentena y esto es un encierro que nos permite, pues, ¿verdad?, hacer este tipo de grabaciones a distancia y le damos la bienvenida, pues, a nuestro amigo. Maestro Enrique, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y saludar a todo aquel que por alguna razón esté viéndonos, ya sea por gusto o por casualidad. Siempre platicar de temas de negocios es interesante y más platicar contigo. Gracias, Héctor. Bueno, pues platicando un poquito, ¿verdad?, con el tema que nos compete, hablar un poquito acerca de las exportaciones nicaragüenses, ¿verdad? Y tenemos que tener claro que estos tiempos pues son difíciles, estos tiempos las exportaciones se están bajando en algunos insumos y en otros, por ejemplo los médicos, que ya no hayan insumos médicos a dónde conseguirlos. Pero contanos un poquito, ¿cómo ves la cosa de las exportaciones? ¿Se han bajado? ¿Tienen todavía futuro? ¿Qué pasa? Bueno, interesante hablar sobre las exportaciones, sobre todo qué ha pasado con las exportaciones nicaragüenses en los últimos años. Quisiera acotar que bueno, soy mexicano de nacimiento, pero ya tengo desde el año 2013 al 2020 viviendo y trabajando la mayor parte del tiempo en Nicaragua. Yo ya vivo aquí, ya soy de nacatamal, de Indio Viejo, de Vigorón, toda esta comida nicaragüense tan sabrosa. ¿Y qué ha pasado con las exportaciones? Hay muchos mitos urbanos sobre la exportación, sobre los principales productos que se exportan. Lo que sí es cierto es que poco más del 60% de lo que Nicaragua exporta se va hacia el mercado de los Estados Unidos, que vale la pena decir que en este momento es el que más contagios tiene de coronavirus, más infectados de coronavirus y que está teniendo las condiciones más difíciles, hablando de las ciudades más hermosas del mundo e interesantes como Nueva York y otras zonas como Los Ángeles y la zona de Texas. Entonces, más del 60% de nuestra exportación va para el mercado estadounidense. Todas las estadísticas de lo que voy a estar platicando aparecen en la página del International Trade Center, que es un organismo internacional de combinación de la ONU y la OMC. Entonces, hablamos de ese más del 60%, pero también hablamos de que más del 50% de esas exportaciones son de zonas francas o programas de admisión temporal para perfeccionamiento activo. Esto hace que cuando nosotros hablamos de más de 3,000 millones de exportación de Nicaragua a los Estados Unidos, de los 5,000 millones que exportamos, estamos hablando de que la mitad es zona franca, son empresas grandes generadoras de empleo que en este momento también están sufriendo la cuestión de la pandemia. Y la otra parte, pues la vemos en los principales productos. Cuando platicamos con la mayoría de los jóvenes estudiantes, los maestros, las empresas, pues siempre la pregunta es, ¿cuál es el producto que más exportamos? Bueno, café. El café representa cerca de 418 millones de dólares al año. Ha sido difícil el sector del café en los últimos años, pero de las exportaciones de Nicaragua, el café. Y después ya mucho más atrás encontramos la carne refrigerada de bovino, la carne congelada, los puros. Mucho más atrás encontramos el maní, el azúcar, el frijol. Pero un producto que ha hecho mucho ruido en los últimos años ha sido el cacao.
el cacao nicaragüense de gran sabor, de gran aroma, el cacao fino le llaman. Y este cacao fino pues ha exportado solo $6.98 millones en el 2018, lo cual lo pone en el lugar número 72. Entonces habría que poner y puntualizar en tres aspectos. Primero, una gran cantidad de las exportaciones, por ahí de la mitad, son exportaciones de zonas francas y de admisión temporal para perfeccionamiento activo. Y de la otra mitad, la gran mayoría son productos, insisto, como el café. Bueno, dejaba yo el oro por un lado, porque el oro, aunque no es propiamente una zona franca, hay partes de los procesos que sí están registrados como tal. Y entonces hablamos de maní, de carne, de frijol, de azúcar. Hablamos de ron, que no recuerdo exactamente en qué número está, pero por ahí andaba del lugar 28 a 30. Y yo juraría, o cualquiera de nosotros en el mundano andar diario del café, ya sea de la Casa del Café, la Casa de las Flores o del que te guste, diríamos que el ron pues sería mucho más. Sin embargo, entre el ron y el azúcar ya juntan un poquito más para algunos grupos empresariales. Y el maní también fuerte en ese sentido. Los principales mercados, ahora para hablar de ese punto, te digo, decíamos, estamos muy concentrados en los Estados Unidos y después viene Centroamérica, que es la parte de El Salvador, que es nuestro segundo socio comercial, y nada más se atraviesa México en tercer lugar, pero después viene Honduras, Costa Rica y Guatemala. Curioso que Costa Rica, estando tan cerca, pegadito aquí a nosotros, no sea nuestro principal socio comercial o Honduras, sino El Salvador. Aquí déjame contar una anécdota rápida. ¿Tú sabes por qué un salvadoreño no le vende su alma al diablo? No, ¿por qué? Porque el salvadoreño le vende la del nicaragüense, la del guatemalteco, la del hondureño. Son buenos para vender los salvadoreños. Son comercializadores naturales. Y hablando de los mercados de destino, después, para hablar de Europa, tendríamos que ir hasta el lugar número 8. Todavía antes encontraríamos a Taiwán, que ha crecido mucho en cuanto a productos importados de Nicaragua. Han aprendido a tomar café con nosotros, los taiwaneses, que hace algunos años no era de gran consumo, y consumen mucho café nicaragüense. Reino Unido en octavo, y más adelante encontramos Bélgica, España, Francia. Eso no quiere decir que no sean interesantes para nosotros, porque es parte de la diversificación, pero hay montos de 56 millones, 39 millones, 37 millones de exportación de productos a estos países, aun cuando se han hecho esfuerzos muy grandes por diversificar. Entonces hablaríamos precisamente de estos tres puntos. Estados Unidos como concentrado al 66%, principalmente exportaciones de zonas francas y admisión temporal, y después vienen nuestras joyas, ¿no? El café, los puros, la carne, los frijoles, el azúcar y el ron. En cuanto a qué exportamos y hacia dónde. Pero bueno, y con eso, digamos, son los temas de exportación, los productos que estamos exportando. Me llamó la atención que mencionaste el azúcar brevemente, porque tenemos productos tradicionales y tenemos productos no tradicionales, ¿verdad? O sea, ¿dónde cae el banano? ¿Dónde cae el azúcar? Que son los que yo conozco como tradicionales. Aunque no sé si el banano también cae entre los no tradicionales. Bueno, esa es una división que hemos discutido en muchas ocasiones cuando hemos estado en reuniones con gente del MIFIC, en algún tiempo de Pro Nicaragua, cuando hacía promoción de exportaciones, con la gente de APEN, con la gente de las cámaras. Tradicionalmente hay cosas curiosas como estamos exportando plátano, lo que se denominaría a nivel internacional como plantain, y el otro es el banano. Pero aquí se vuelve interesante porque en el mundo es banano, banana y en algunos países plátano. Y aquí nosotros en Nicaragua tenemos el plátano en el lugar número 20 de las exportaciones. Y ese son aproximadamente unos 42 millones de dólares. Pero, por ejemplo, mucho banano
se exporta hacia el mercado europeo a través de unos comercializadores en Reino Unido y otros en Holanda, que son contactados muchas veces también a través de los grandes compradores americanos. Entonces el banano sí se está exportando, el plátano o el plantain se está exportando también. Y en el caso del azúcar, recordemos que tenemos, por ejemplo, el azúcar sólida, que la tenemos como sólida, está en el lugar 14 o 13, no recuerdo exactamente, 14 o 13. Pero el azúcar, ese sí lo tengo por aquí anotado, porque me llama mucho la atención que le llaman azúcar de caña pura. Entonces son esas dos divisiones, ese está en el lugar número 19. ¿Por qué esta división? Porque tienen códigos arancelarios diferentes, pero sí tienen una gran cantidad. Recordemos que para este tipo de productos en algunos países existen cuotas y existen cupos para la importación del producto a esos países. Es decir, pueden entrar con preferencias arancelarias hasta cierta cantidad y después de ahí, pues entran al arancel general. Para todos, pero aprovechas una cierta cantidad, digo, la cuota o el cupo.